Bien, pues de acuerdo a lo anunciado, hoy es el día del santo San Ignacio de Loyola. Si alguno de ustedes conoce por ahí algún Nacho o algún Nacho nos acompaña, felicidades. La tradición en la que yo crecí es que en el día del santo no se celebra uno. En el día del cumpleaños no se celebra uno. En el día del santo celebramos al santo cuyo nombre portamos. Y en el día del cumpleaños, lo más justo es celebrar a la madre que nos parió. Yo qué mérito tuve al nacer, ninguno. Así que yo siempre, mi familia siempre utilizamos en el cumpleaños celebrar a la madre. ¿Y qué madre? Y en el santo, pues vamos a celebrar en este día que toca ser miércoles y curiosamente coincide con que sea el día 31 de julio, que es cuando se celebra a San Ignacio de Loyola, probablemente el santo occidental más importante de todos en términos de fundaciones y evangelización hasta ciertos momentos de la historia. Por desgracia, comenzaré por el final diciendo que la orden más corrompida, la orden sacerdotal o monástica más penetrada, más infiltrada por el adversario, pues es justamente la Compañía de Jesús. Es donde más personas heterodoxas, heréticas, de malas costumbres, de mala teología, existen. A diferencia, por ejemplo, de la orden franciscana, que por alguna gracia especial de nuestro Señor para San Francisco y para los franciscanos, es una orden limpia, una orden sin infiltraciones masónicas y sin ideologías perversas, como se da en el caso del jesuita James Martin, del jesuita Teilhard de Chardin, en el caso del jesuita el Papa, que sale con mucha frecuencia, con errores graves y con ambigüedades, amén de que la orden en sí, pues ha dejado de ser lo que fue. Pero la historia de la Compañía de Jesús es formidable, es maravillosa y podemos decir que la evangelización del continente latinoamericano o hispanoamericano, aparte de las otras órdenes, franciscanos, dominicos, benedictinos, etcétera, fue una obra principalmente de los jesuitas. Y llegó a ser tan importante la obra jesuítica en Hispanoamérica y en general en todos los países de habla hispana, como Filipinas, la misma España, las colonias españolas en África, que la masonería decretó la expulsión de la orden jesuita de todos los países de la corona española en el año 1767, dejando a México sumido en la ignorancia que hoy padecemos. Porque los colegios de primaria para ambos sexos, los colegios secundaria, el equivalente a las preparatorias y varias universidades eran regidas por jesuitas de un nivel extraordinariamente culto, virtuoso y católico de nivel heroico. Entonces, la orden jesuita fue aniquilada en la faz de la tierra en poquito más de la mitad del siglo XVIII, después de que durante 250 años crearon lo bueno que nos queda en México y en Hispanoamérica. Yo soy un maestro, un alumno jesuita. Yo estudié la secundaria y la preparatoria y la universidad con exmaestros jesuitas extraordinarios, enciclopedias vivientes, llenos de virtudes, de empatía, de amor al prójimo, de inteligencia, de una oratoria formidable para impartir sus clases. Puedo decir que en gran parte, aparte de la educación que recibí en casa, que fue de primerísimo y altísimo nivel,
fue profundamente complementada por mis maestros jesuitas. Así que este 31 de julio, en los cuales, día en el cual a lo largo de mi educación secundaria, preparatoriana y universitaria, invariablemente todos los compañeros íbamos al templo de San Ignacio de Loyola, que estaba situado en la calle de Molière, a a una cuadra de la preparatoria del Patria, y hacíamos unas fiestas extraordinarias en las que no había ni alcohol, ni baile, ni mujeres, ni nada por el estilo, sino que era una manera de rendir veneración a nuestro santo patrono, San Ignacio de Loyola. La temática que hoy vamos a desarrollar no es biográfica. No nos vamos a concentrar en su biografía, sino en qué hubiera hecho él ante el comunismo, qué hubiera hecho él ante un gobierno como el que hoy padecemos, qué hubiera hecho él en las condiciones en las cuales se encuentra la Iglesia Católica, qué hubiera hecho él ante la educación, qué hubiera hecho él ante la ideología de género, qué hubiera hecho él ante la decadencia de la gran mayoría del clero católico. De todo eso va a ser el tema central. Así que daré unos cuantos datos nada más para ubicarnos en tiempo y espacio. San Ignacio de Loyola nace a fines del siglo XV, en el año 1491. Digamos, cuando apenas los europeos comenzaban a darse cuenta de que había otro continente al otro lado del Atlántico, gigantesco, varias veces más grande que Europa, y que iba a ser tierra de misiones para la obra que más tarde fundaría San Ignacio. Él era noble, como se utilizaba en la época. Las mejores familias se les llamaba familias nobles y tenían títulos nobiliarios. Y esto llevó a San Ignacio, muy joven, a los 20 años, a enrolarse en el ejército español que luchaba contra el ejército francés, y fue herido en una pierna por una bala de cañón. Cayó prisionero y los franceses, que en aquella época no eran crueles ni malvados, lo trataron bien, lo curaron, pero la pierna le soldó mal y sin anestesia lo tuvieron que volver a operar, haciendo gala él de una fortaleza espiritual y física extraordinaria. Pero aunque quedó más o menos bien de su pierna, porque en aquella época la cirugía estaba muy retrasada y no había lo que ahora tenemos, entonces abandonó la carrera militar y a partir de esos momentos pensó en qué hacer. Y entonces él pasó leyendo durante toda su convalecencia de 2 años libros de caballería, pero también libros de piedad y libros de las vidas de varios santos, lo cual influyó poderosísimamente en él, y podemos decir que a los 22 o 23 años experimentó una profunda conversión a un catolicismo ferviente, militante, militar, a un catolicismo explosivo, no en el término, no en el sentido colérico, sino en el sentido de verse inflamado en el profundísimo deseo de propagar a todo el mundo su fe católica. Y debido a esa conversión, probablemente, dicen sus biógrafos, estando él en una población que se llama Manresa, en Italia, se le apareció la Virgen. Perdón, en una población española, se le apareció la Virgen, muy cerquita de la abadía de Montserrat. Y la Virgen le dijo que quería llevarlo como misionero a diferentes partes del planeta y que tenía que fundar una orden, para lo cual tenía que estudiar primero para ser sacerdote. Y entonces escribió un juramento que rigió toda la vida, la larga vida de San Ignacio.
Les voy a leer el juramento que hizo. Es maravilloso. Dice así: al fin de imitar a Cristo nuestro Señor y asemejarme a Él, de verdad, cada vez más quiero y escojo la pobreza con Cristo, pobre más que la riqueza, la humillación con Cristo humillado, más que los honores, y prefiero ser tenido por idiota y loco por Cristo, el primero que ha pasado por tal, antes que como sabio y prudente en el sentido del mundo. Y se decidió a escoger el camino de Dios en vez del camino del mundo hasta alcanzar la santidad. Hizo viajes a diferentes partes de la tierra. En 1523, con 25 años, visitó Tierra Santa. Después fue encarcelado por un inquisidor muy quisquilloso, pero pues al ver la inocencia de Ignacio, pues lo tuvo que soltar. Después se fue a París a estudiar filosofía y latín por su cuenta. Finalmente encontró amigos en Barcelona que lo ayudaron a estudiar en el Colegio de Santa Bárbara y se dedicó durante cuando menos 10 años a estudiar filosofía. Después, con este acrecentamiento de su inteligencia y de su oratoria, logró convencer a muchos jóvenes de su edad que lo siguieran. Y ya para el día de la Asunción, en 1534, rodeado de compañeros espirituales y que adoptaron una regla de vida muy sencilla. Después terminó sus estudios de teología, pero se enfermó y tuvo que tener un periodo de reposo de sus estudios. Regresó a su familia, donde estuvo un tiempecito, y luego se le va a Roma, donde el Papa bendice su proyecto de formar una compañía. Y estando en Roma, visitando al Papa, se le apareció, según lo narra él en su biografía y lo narran sus biógrafos, se le apareció nuestro Señor. Y él le sugirió, nuestro Señor Jesucristo, le sugirió cómo debía llamarse su compañía. Y a partir de esa aparición en su vida, físicamente lo vio a Cristo, le llamó la Compañía de Jesús. Esto de jesuita fue con el tiempo una especie de degeneración, pero en realidad su orden se llama la Compañía de Jesús. Él la fundó, él le dio cualquier fuerza en tiempos de guerra, de depresión, de persecución, y ya para 1540, teniendo él 42 años, con la ayuda del rey Juan III de Portugal, se trasladó a la India como misionero. En la India logró la conversión de muchos hindúes. Desde allí regresó a otro continente, se fue a Marruecos a asistir a los esclavos cristianos, prisioneros de los moros. Y finalmente su obra más importante fue el que fue una verdadera muralla, un terriblemente poderoso valladar contra las herejías protestantes. Podemos decir que la formación de un jesuita serio es la de un apologeta capaz de aniquilar argumentalmente cualquiera de las 500 sectas protestantes en el momento en el cual se ponen a discutir con una persona de la preparación que llegó a tener San Ignacio de Loyola. ¿Por qué atacó él tanto a la revolución? Porque decía que la revolución y el desorden eran las características propias de la reforma, mientras que la Compañía de Jesús tenía por característica la obediencia y la más sólida cohesión en torno a la verdad inmortal, eterna de la Iglesia Católica. ¿Qué más podemos decir de su biografía que sea interesante o formativo para todos ustedes? Bueno, su obra principal, en la que es probable que algunos de ustedes hayan podido participar,
fue la creación de los ejercicios espirituales de San Ignacio, que es un encierro de 30 días a pan y agua, un encierro lleno de sacrificio, lleno de oración, de penitencia, de confesión, de sacramentos, y que han pasado por la aprobación del Papa en 1548, y a la fecha los pocos jesuitas de la vieja ola que quedan los imparten con singular fervor y extraordinaria capacidad para salvar las almas del infierno y elevarlas a una vida espiritual que ninguna otra orden, ningún otro ejercicio espiritual logra de una manera tan brillante como los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Su lema es Ad Maiorem Dei Gloriam, en latín, Ad Maiorem Dei Gloriam, que significa todo lo que hacemos a la mayor gloria de Dios. A este fin referiría el santo a lo largo de toda su vida todas sus acciones, todas sus acciones. Señor, ¿qué puedo desear fuera de ti? Quien ama verdaderamente nunca está ocioso. San Ignacio ponía su felicidad en trabajar por Dios, predicar la palabra de Cristo y sufrir por su causa. Finalmente muere el 31 de julio de 1556 con 58 años, sin siquiera haber tenido tiempo de recibir los últimos sacramentos, porque la enfermedad de la cual murió fue muy súbita. Pero sus biógrafos dicen que de tal manera practicaba el estado de gracia y las virtudes cristianas en grado heroico, que eso de que no haya podido confesarse en los minutos anteriores a su muerte no altera para nada la certeza que tenemos de que él alcanzó la vida eterna. Finalmente fue canonizado en 1622 y el Papa Pío XI lo proclamó patrono de los ejercicios espirituales y de todos los retiros que se hagan en el nombre de Cristo. Esto es en cuanto a su biografía que hemos revisado en las partes elementales, en las partes más esenciales. Y ahora vamos a la parte más importante de nuestra exposición de hoy, que contesta la pregunta de ¿y qué hubiera hecho San Ignacio en la situación actual? A veces uno se pregunta qué habría hecho este santo o aquel otro en una situación como la actual. Y generalmente lo único que se consigue con esas preguntas es especular, es echar a rodar la imaginación de forma poco provechosa, proyectando las propias opiniones en el santo en cuestión, pero sin ningún fundamento objetivo acerca de lo que se está diciendo. Hay ocasiones, sin embargo, en el que el santo se ocupó de resolver situaciones prácticamente idénticas a las que hoy se presentan. Y sabemos más o menos lo que habría hecho hoy, porque sabemos lo que hizo de hecho en circunstancias similares, pero no dejan de ser especulaciones. En el caso de San Ignacio de Loyola, la situación es distinta, profundamente distinta. ¿Por qué? Porque en un español que parece escrito con el mejor castellano, en la mejor universidad, en el mejor diario de circulación nacional, el día de hoy, San Ignacio escribió muchas hojas, varios libros, muchos temas desarrolló sobre situaciones que le tocó vivir a él, que son idénticas o muy similares a lo que hoy está sucediendo. Por lo tanto, sí sabemos con precisión lo que él hubiera hecho. Ejemplo número 1. Las numerosísimas universidades, abro comillas, católicas, cierro comillas, incluidas tristemente casi la totalidad de las universidades jesuitas, en las que se enseñan todo tipo de heterodoxias y barbaridades que destruyen la fe de los alumnos. El ejemplo más dramático es lo que acaban de decir el episcopado alemán.
Atención, ¿qué dijo el episcopado alemán en días pasados? No importa si la relación es entre dos personas del mismo sexo, hombres o mujeres. No importa si tienes relaciones fuera del matrimonio con otra persona. No importa que te masturbes. No importa la pornografía. No importa la pederastia. No importa ninguna conducta sexual. La única condición que ponemos los obispos alemanes, ojo, es que todo se haga con mucho amor. ¿Cómo la ven? Escalofriante. No importa cuál sea tu conducta sexual, lo único que importa es que la realices con mucho amor. Y firma la Conferencia Episcopal Alemana. Y las principales universidades alemanas han hecho suyo el pensamiento de sus obispos. Y millones de jóvenes alemanes y austriacos y de toda la Unión Europea han hecho suyas estas palabras porque le dan, con permiso de la Iglesia, vuelo a la hilacha, como decimos en México. No sé cómo se diga en Perú, Andreita, cuando alguien le da vuelo a las pasiones de manera totalmente desgobernada. Pero acá en México decimos, le da vuelo a la hilacha. En fin. ¿Qué escribió San Ignacio en una situación similar que ya ocurría en la Europa de su época? Dice, escribe Ignacio: todos los profesores públicos de la Universidad de Viena y de todas las demás, o en aquellas que tienen cargo de gobierno, si en las cosas tocantes a la religión católica tienen mala fama, deben entender ser desposeídos de su cargo. Ojo, ser desposeídos de su cargo. Así que Alemania se quedaría sin colegio episcopal si San Ignacio aplicara su regla. Si enseñas mentiras, si enseñas perversidades, debes ser destituido de tu cargo. Para evitar que los jóvenes sean inficionados por los errores, aquellos precisamente que deberían imbuirlos en la piedad, sean expulsados si no incitan a los jóvenes a la piedad. Por tanto, de ninguna manera parece que deban sufrirse allí aquellos de quienes hay sospecha de que pervierten a la juventud, mucho menos los que abiertamente son herejes, como los que ya mencioné, de Teilhard de Chardin, que se ha vuelto una especie de gurú de muchas universidades católicas, y otro que todavía está vivito y dejando por ahí olor a azufre por donde quiera que va, que es James Martin, que sostiene la misma tesis. No importa con quién te acuestes, siempre y cuando lo hagas con mucho amor. Todo esto, dice San Ignacio, debe de ser expulsado. Y los escolares en quienes se vea que no podrá haber fácil enmienda, parece que siendo tales deberían ser absolutamente expulsados de los colegios y universidades. Todos los maestros de escuela y ayos deberían tener entendido y probar de hecho con la experiencia que no habrá para ellos cabida en los dominios del rey si no fueren católicos y dieren públicamente pruebas de serlo. Tan, tan, cierro comillas. Veamos ahora qué dijo San Ignacio sobre los editoriales, las librerías, la prensa, que con fachada católica editan y promueven libros perniciosos, llenos de herejías, que no solo niegan, sino que ridiculizan la fe, incluidas varias editoriales jesuitas, como una que se llama Sal Terre, o Sal de la Tierra en español. ¿Qué les dijo en su época San Ignacio a las editoriales y librerías pseudo católicas, que parecen serlo pero no lo son, cuando publican libros heterodoxos y plagados de errores? ¿Qué les dijo? Convendría que todos cuantos libros heréticos se hallasen, hecha diligente pesquisa, en poder de libreros y de particulares, fuesen quemados o llevados fuera de todas las provincias del reino,
Otro tanto se diga de los libros de los herejes, aun cuando no sean heréticos, como los que tratan de gramática o retórica o dialéctica, por ejemplo, Melanchthon, un famoso heterodoxo, que parece deberían ser de todo punto desechados en odio a la herejía de sus autores. Fíjese, en odio deberían ser desechados por odio a la herejía de sus autores, no por odio a sus autores, sino por odio a la herejía de sus autores, para preservar intacto el depósito de la fe, sobre todo en la juventud, expuesta a la lectura de libros tan perversos. Y bien pueden hallarse otras más eruditas obras y exentas de este grave riesgo. Sería asimismo de gran provecho prohibir bajo penas que ningún librero imprimiese alguno de los libros dichos, ni le pusiesen escolios de algún hereje, o sea, notas de algún hereje, que contengan algún ejemplo o dicho con sabor de doctrina impía, a nombre del autor hereje. Ojalá tampoco se consintiese a mercader alguno, ni a otros bajo las mismas penas, introducir en los dominios del rey de España, donde no se pone el sol, tales libros impresos en otras partes. Defensa absoluta de la fe, espada en mano. No en vano era un soldado. Absolutamente partidario. Cuando mis hijos, por error o por influencia de sus maestros malos, trajeron a esta casa libros heterodoxos, en su presencia los quemé, literalmente, o los incineré con un soplete. Y las parroquias confiadas a sacerdotes que no tienen fe, es el caso número 3. El caso de las parroquias confiadas a sacerdotes que no tienen fe, porque la han cambiado por imitaciones políticamente correctas, más o menos mundanas especulaciones heterodoxas o simplemente tonterías. ¿Qué escribe San Ignacio al respecto? Sobre los sacerdotes que no tienen fe o que han cambiado a imitaciones políticamente correctas, como las declaraciones de casi todos los obispos de México, de la Unión Europea y de gran parte del planeta. Dice, no debería tolerarse a estos curas y confesores que estén tildados de herejía, y a los convencidos de ella, de herejía, habríase de despojar enseguida de todas las rentas eclesiásticas, que más vale estar la grey sin pastor que tener por pastor a un lobo. Así, fíjense lo que piensa este santo. Así fui educado yo como alumno jesuita. Repito el concepto, densísimo, brutal, tremendo. Más vale a la grey, al pueblo católico, estar sin pastor que tener por pastor a un lobo. ¿Qué podemos replicar contra esto? Nada. Hoy tenemos por pastores a verdaderos lobos, a depredadores. Los pastores católicos ciertamente de la fe, pero que con su mucha ignorancia y mal ejemplo de públicos pecados pervierten al pueblo, como cuando sabemos que el padrecito de la esquina tiene a su amante en la sacristía. Deberían ser privados de las rentas por sus obispos, o al menos separados de la cura de almas, porque la mala vida y la ignorancia de estos metió a Alemania la peste de las herejías. Qué curioso. Alemania otra vez. Repite lo que 500 años hace, causó el cisma. Brutal, terrible, sangriento, porque costó más de 100 años de guerras bestiales. ¿Por qué en Alemania? No lo sé. Pero San Ignacio se refiere a Alemania como hoy nos podríamos referir a Alemania, donde se hace esto. Yo diría, al igual que él, que más vale una grey sin pastor que tener a la grey con un lobo por pastor. Luego, no pueden faltar, cuarto tema que toca el santo,
no pueden faltar los predicadores famosos que propalan herejías a troche y moche, aquí y allá, como el padre Maciá, SJ, el padre Barrios, SJ, el padre González Faus, SJ, o el propio padre Arturo Sosa Abascal, SJ, general peruano de la orden jesuita en el planeta, que propalan con sus prédicas elocuentes herejías a troche y moche. ¿Qué dijo San Ignacio de esto? Abro comillas. Los predicadores de herejías, los heresiarcas y en suma, cuantos se hallare que contagian a otros con esta pestilencia, parece que deben ser castigados con graves penas. Sería bien se publicase en todas partes que los que dentro de un mes desde el día de la publicación se arrepintiesen, alcanzarían benigno perdón tanto en lo eclesiástico como en lo civil y penal, y que pasado ese tiempo, 30 días, los que fuesen convencidos de herejía serían infames e inhábiles para todos los honores, y aun pareciendo ser posible, tal vez fuese prudente consejo penarlos con destierro o con cárcel, y hasta alguna vez con la muerte, pero del último suplicio y del establecimiento de la Inquisición no hablo, porque parece ser más de lo que puede sufrir el estado presente de Alemania. Otra vez Alemania. Y luego, quinto caso, el falso ecumenismo. Repito, el falso ecumenismo, tan propalado por el Papa Francisco y por otros como el Tucho Fernández, el segundo de a bordo del Vaticano. ¿Qué dice San Ignacio sobre el falso ecumenismo? Que confirma a los herejes en su herejía, privándolos de la verdadera fe que da la vida eterna. Quien no se guardase de llamar evangélicos a los herejes, convendría pasase alguna multa, porque no se goce el demonio de que los enemigos del evangelio y cruz de Cristo tomen el nombre contrario a sus obras. Y a los herejes se los ha de llamar por su nombre, herejes, para que dé horror hasta nombrar de lo que son tales y cubren de veneno mortal con el velo de un hombre saludable y santo. Esto dice acerca del falso ecumenismo. Sexto aspecto, la misericordia. Sin duda, no puede faltar la misericordia. Por un lado, la misericordia de acoger al arrepentido y por otro lado, la misericordia de no dejar que los fieles sean extraviados. Cuando tú o yo, cuando ustedes, querido grupo, o yo, combatimos a algún hereje, ¿qué estamos haciendo? Una obra de misericordia, porque le estamos allanando el camino al cielo, en lugar de que siga derechito su camino al infierno. Dice San Ignacio acerca de este espinoso tema: los sínodos de los obispos y la declaración de los dogmas, y señaladamente de los definidos en los concilios, serán tal vez parte que vuelvan en sí, informados de la verdad, los clérigos más sencillos y engañados por otros. Aprovechará asimismo al pueblo la energía y entereza de los buenos predicadores y curas y confesores en detestar abiertamente y sacar a la luz los errores de los herejes, con tal de que los pueblos crean todas las cosas necesarias para salvarse y profesen la fe católica. Fechado en San Pedro Canicio, carta a su amigo San Pedro Canicio, el 13 de agosto de 1554, un par de años antes de morir. Bien, ¿algún otro comentario quisiera añadir? Él tenía autoridad para decirlo y hacerlo, que se exigiera lo que él dijo que se tenía que hacer. Pero hoy en día no existe nadie con autoridad para llevar adelante tal faena, ya que es la misma autoridad la que está infestada. Estoy convencido que solo Dios puede torcer a este rumbo de alguna intervención directa que ataque la raíz del problema, o simplemente esperar que los hoy desconocidos santos que pueblan el orbe
vayan haciendo despacio sus tareas mediante la gracia. Pero bueno, yo digo que yo ya estoy grande y tal vez me quedan pocos años, pero los años que quedan procuraré imitar todo lo posible a este santo cuya vida para mí fue y es y será el modelo a seguir en cada una de mis acciones. Leer esto para ustedes me alegra muchísimo, justamente en el día de San Ignacio. Y justamente lo que dice el Espíritu Santo en San Pablo: echad de entre vosotros al malvado. Primera de Corintios 5:13. Pero también lo vemos en San Francisco de Asís, en Santa Teresa de Ávila y en otros santos, que los que no respetaban la voluntad de Dios y sus mandamientos terminaban siendo excluidos de las comunidades para no corromper al resto de la comunidad. Otras editoriales, muchísimas, tienen muchos fallos porque editan o venden libros que la Santa Sede ha prohibido. Y estas librerías religiosas, para tener algo más de dinero, pues a vender setas venenosas, hongos venenosos, que son algunos libros que perjudican gravemente la fe. Además, el vendedor o vendedora que vende libros de contenido herético la va a pasar muy mal. Y más se angustiará cuando, después de ser avisado, no hace caso de ninguna forma. Bien, hasta aquí mi exposición sobre brevemente la vida de San Ignacio y lo que él hubiera hecho en los 6 casos que hoy hemos tocado, que en resumen son: qué hacer con los profesores que corrompen, qué hacer con las editoriales y librerías falsamente católicas, qué hacer con los sacerdotes que no tienen fe o que la han cambiado por imitaciones políticamente correctas, qué hacer con los predicadores famosos que propalan herejías, qué hacer con el falso ecumenismo que confirma a los herejes en su herejía, privándolos de la verdadera fe que da la vida eterna, y qué hacer verdaderamente para ser misericordioso, que consiste en abrir los ojos al hereje para que no pierda su alma, porque esa es la principal obra de misericordia que podemos hacer con él. Bien, hasta aquí la exposición y comenzamos como siempre con sus preguntas, aportaciones, dudas y comentarios.